Estaba escuchando ahora antes de empezar a grabar esto, el pobre Mark Zuckerberg en el... Ah, sí, Pobre Mark que pobrecito. tenía... Dice que lo presionó Estados Unidos para censurar un montón de gente en la pandemia. Ah, Es interesante cómo es- la gente que tiene poder se piensa que el resto de la gente es pelotuda, ¿no? Se piensa que... Pobrecito Mark. Y a propósito de Mark, nada, justo hace poco publicamos con un colega de acá algo de redes sociales y estamos como todo el tiempo hablando de este tipo de cuestiones, ¿no? Redes, inteligencia artificial, algoritmos. Es como el nuevo mundo que fuimos como obligados a entrar. Justo Roberto, vos decías, tenemos que hablar un día ¿de qué tenemos que hablar? De todo esto, ¿no? De las influencias que tienen que ver de todo este tipo de situaciones porque más allá de lo que significa la actualización y cómo la humanidad va creciendo, porque hay algunas cosas que son buenas, uno no las puede negar, sobre todo el tema de la comunicación y la globalización que hemos tenido y todo, y la visibilización que hemos tenido entre todos de lo que está pasando. Pero lo cierto es que también somos presas de alguna, de ya que Te veo cortado a veces, ¿eh? espera que voy a cambiar de cosas, espera, aguantame. Vos, Oscar, A ver, con respecto a las tecnologías de la información, que me acuerdo que cuando empezábamos a tener contacto con todo esto nos decían las famosas TICs, que creo que, que han derivado en algo que todavía está muy Hola, lejos del hola, ahí entendimiento está. de la generalidad, ¿no? De la generalidad de la población y de la generalidad de la comunidad médica, se podría decir, salvo lugares desarrollados. Creo que por ejemplo, estaba viendo ayer, ¿no? En New England tiene una sección dentro de sus publicaciones que es solo inteligencia artificial. Y han hecho un resumen y me llamaba mucho la atención el título de uno de los artículos que hablaba, comparando, yo había hecho el entrenamiento de lo que llaman un transformer, ¿no? A veces uno cuando habla de esto parece que está hablando de ciencia ficción, comparando la capacidad que tenía ese algoritmo, esa red, eh, a la hora de diagnosticar con los residentes de clínica médica y era ampliamente superior, ¿no? En el entrenamiento, creo que uno de los modelos más difundidos aquí en Argentina es el Hospital Italiano, ¿no? Que tiene un programa para lo que es detección de cáncer de mama. Ellos entrenaron una red neuronal y tienen una cuestión de inteligencia artificial y también son pioneros en el hecho de que tienen la maestría en informática en salud más antigua de Latinoamérica, ¿no? Que tiene egresados de todo el continente. Creo que ellos vieron esto hace muchísimo tiempo. Y como decía el doctor Jabornisky, o sea, la visibilidad es algo innegable, el acceso a la información, el hecho de que esta reunión de tres lugares tan distantes y de personas que a vos, Seba, personalmente no te conozco, más que por las referencias y todo lo demás, uno tiene la oportunidad, es el lado bueno, el lado amable, se podría decir, pero también es cierto de que está teniendo un lado mucho más oscuro que todavía creo que no logramos dimensionar y que es muy difícil de controlar, justamente por esto que han empezado a aparecer y lo que vos muy bien has trabajado en Uruguay con respecto a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Leía un concepto muy llamativo entre los residentes que se llama la nomofobia, sí, el que terror es a la largar el fobia a celular. no tener exactamente. Y a los norteamericanos vienen escribiendo sobre eso. Hace 10 años hay un artículo, el otro día le escribí a la autora de ese artículo de la Universidad de Nueva York, que ellos habían hecho un relevamiento de en qué gastan el tiempo los residentes de clínica. Y el 50% era escribir la historia clínica electrónica y solo el 10% en el examen físico, semiología y anamnesis. Y eso no mejoró. Estoy hablando hace 10 años, ya año 2015. Y Mm. eso, yo que estoy aquí al cargo de la residencia de pediatría, nosotros lo vemos con mucha preocupación y con cada vez más frecuencia. La gente entra al hospital y no se saluda, ¿no? Cruzan, suben las escaleras mirando el celular, bajan las escaleras mirando el celular.
los niños en particular, aquí todos los chicos tienen, yo creo que ese es un error de la política institucional, tienen un televisor que tiene acceso a un celular, o bien tienen un celular o una tablet o todo lo demás con fines non santos, como se dice, y creo que se desvirtúa en ese sentido cuál es por ahí lo más noble que puede tener la tecnología, que es el acceso a la información, el acceso al conocimiento. Me acuerdo que Franco Díaz un día decía algo muy, muy gracioso, que es que se imaginaba un viajero en el tiempo que llegue a nuestro espacio ahora y le mostremos el teléfono y le digamos, mira, aquí está todo el conocimiento humano. Y él nos preguntaba, ¿para qué lo utilizas? Para ver las fotos de mis amigos de vacaciones. Creo que ahí está el problema, no está en la tecnología en sí, sino estas empresas monstruosas que, que, que manipulan eso y que, bueno, nosotros somos muy fáciles de manipular, extremadamente fáciles de manipular. Mm. Entonces, saben tocar las teclas justas y tienen una población cautiva. A mí me llama mucho la atención. Yo veo en la población por ahí más joven, una es la ausencia de la lectura. Mm. Vos el otro día has posteado algo sobre Suecia, si no me equivoco, Sí, sí, de o la volver a pérdida de un papel. lectura. Jóvenes que leían más antes. Y, y la otra es la pobreza en el lenguaje, ¿no? Y la comprensión de por ahí cuestiones que a uno le resultan básicas, se podría decir, o que las aprendió incluso en la escuela secundaria. Entonces uno empieza a hilar y es toda una cuestión de deterioro general. No es por ser pesimista ni mucho menos, yo creo que hay que empezar a discutirlo y hay que ponerlo sobre la mesa porque es difícil que si esto sigue así no se deteriore aún más. Esa es Vos sabés que mi eso que lo visión. que decís, Oscar, es muy interesante. El otro día le decía, le charlaba con mis hijos y le pasé un artículo que también se los pasé a ustedes, esto de la inteligencia artificial no piensa y todo el tema de la colonización por parte de las grandes empresas. Y uno de los problemas, y me decía mi hijo, vos sos tenés una fobia contra todo. No, no es contra la tecnología, yo no tengo fobia contra la tecnología. Yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar. Ahora, dicho esto, creo que tiene que haber un proceso de reflexión, porque nosotros vamos generalmente por muchos puntos que tienen que ver con la presión del trabajo, la urgencia de las cosas que tenemos que hacer, que tengamos que resolver las situaciones lo más pronto posible. Y esa toma de decisiones empezamos a hacer una delegación de esa toma de decisiones en los grandes algoritmos. Esos algoritmos que están hechos en formas generales, nosotros los derivamos, pero no nos hace pensar, no nos hace reflexionar. Y cada vez salen más artículos. Hoy, por ejemplo, estaba esto del manejo de ECMO con inteligencia artificial, también estaba el manejo de la parte hemodinámica con inteligencia artificial, está el tema del manejo del distrés respiratorio, de cual paciente con distrés respiratorio del adulto con inteligencia artificial. Parecería ser que la gran solución de la medicina vaya a ser la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial da una generalización. Y entonces estamos perdiendo nosotros de a poco esta cuestión de el estar con el paciente y reflexionar nuestras prácticas. Si el tratamiento que le dimos nosotros no va acorde a la inteligencia artificial, ¿qué puede llegar a pasar? Mm. Y esto que vos decías de los chicos hay estudios que empiezan a ver. Por ejemplo, nuestro cerebro, nosotros pensamos que nuestro cerebro, nosotros vemos algo y ya está, ya lo incorporamos, ya es un proceso eléctrico que está y que nosotros creamos el pensamiento. Pero en realidad son miles y miles de años de distintas estructuras moleculares que se fueron conformando para dar una sensación. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con lo que ustedes estaban diciendo recién, con el tema de la lectura. Se empiezan a ver los neurocientíficos que la lectura en papel te presenta a vos en una serie espacial que vos estás mirando, hace relaciones, pero por otro lado va por vías a través de los ojos y todo, que va por vías que están cerca de la memoria. En cambio, la lectura a través de los dispositivos tiene luces y otras cuestiones que te van sacando hasta el scroll, el ir para arriba, para abajo, que te van sacando de esto. Entonces hay trabajos hechos, quienes leían por papel y quienes leían
por dispositivos y veían mejor aquellos que leían con papel. Entonces, puede ser que nosotros, a través de esto, lo que algunos neurocientíficos le llaman la delegación de funciones, porque nosotros le delegamos la función de hacer los números a una calculadora, en vez de hacerlo matemáticamente. Mm. Procesos matemáticos que llevan a interrelación de áreas del cerebro. En cambio, se lo dejamos. Puede ser que sea más rápido. Ya casi ninguno de los residentes hace los cálculos de memoria, lo hace con la calculadora. Pero eso en el cerebro, sobre todo en los cerebros de los más Las chiquitos, hacen las apps. Hay la apps que hacen la las hacen. aplicación. Eso en vez de hacer eso, les está cambiando la forma de relación y de decisión, que todavía no sabemos si es bueno o malo. Lo cierto es que vamos hacia un mundo distinto. Yo creo que posiblemente habrá que reflexionar sobre esos usos, porque es como que no se permite la reflexión. Y la reflexión parte del pensamiento. Después le agrego otra cosa, pero parte del pensamiento, cómo pensamos, cómo generamos esto que estamos haciendo. Reflexionando sobre algo, estamos pensando, estamos tomando un café entre amigos y estamos pensando, a ver, ¿esto sirve o no sirve? Sí, hay como tres o cuatro cosas que me parece que, primero que la inteligencia artificial está entre nosotros hace mucho tiempo, que estén los titulares, pero Larry Page, que fue bueno, uno de los creadores de Google, ellos cuando crearon el buscador ya sabían que iba a haber inteligencia artificial, lo dijo. En el libro de Harari último, este Nexus que habla, que es un poco apocalíptico con el tema, pero creo que no hace tanto mal en por lo menos alarmarnos. Larry Page ya sabía que los siguientes 20 años iba a haber una explosión de la inteligencia artificial y de qué poder hacer con los datos. Lo que necesitaban era tener los datos, porque ¿de qué necesitan los modelos de inteligencia artificial, de análisis del lenguaje? Necesitan montañas de datos, eh, justamente para entrenar los modelos matemáticos, algorítmicos para la toma de decisiones, etcétera. Para que cuando vos pongas ahora inteligencia artificial en mi Google y me aparezca hasta ordenado el que más me va a gustar a mí, que seguramente la búsqueda sea distinta que la de Roberto, que la de Oscar, está todo, pero hay cosas que no se hablan. Una de ellas, más que la reflexión que es necesaria, es la regulación de todo esto. Yo hace unos años, sin querer, me había metido sin querer queriendo, había publicado un artículo que se llamaba Historias clínicas electrónicas. Controlar, suprimir. Yo me preguntaba si no había que poner un par, porque acá, ahora ya en los últimos, desde la pandemia para ahora, creo que la mayoría de los hospitales en Uruguay están con historias clínicas electrónicas. Hay empresas que las construyeron los algoritmos de las historias clínicas electrónicas. Muy poca En Argentina comunicación. también, ¿eh? En Argentina también se va. Ahí va. Muy poca comunicación entre ellas. Ahora, por ejemplo, la lógica del software para las historias clínicas que están chupando datos es la lógica capitalista de empresas que quieren ayudar a las empresas sanitarias de Uruguay, de Argentina, de cualquier lado, a facturar. ¿Tá? Porque la lógica inició en Estados Unidos a ver cómo facturar mejor. No tiene una lógica clínica. Sin embargo, todos los usamos con motivos clínicos. O sea que quedamos presos ahí. Por ejemplo, toda la información de nuestros pacientes hoy en día está en algún servidor que la mayoría de nosotros no sabemos dónde va. No está regulado tampoco del todo. Por lo menos en Uruguay hay muchas discusiones de dónde mierda están los datos esos. No dudo que en Argentina sea lo mismo. ¿Quién los tiene? Porque los datos del secreto médico, ¿no? Que antes estaban en un archivo, que quedaba en un lugar Lo podés físico entrar en un de hospital. cualquier lado, de cualquier lado. Podés Se entrar de perdió el caso cualquier del secreto lado, médico. hay una caja negra que no se sabe también esos datos cómo se van a manipular, porque son empresas que pueden venderle a otras empresas. Por ejemplo, que Roberto consultó el año pasado 3 veces porque tenía la presión alta y está tomando tal medicación y la cambió porque el médico. Todos esos datos son información que entra en una lógica de mercado, de capitalismo, que genera plusvalía a través de nuestros datos, y es lo que llama Susana Zuboff el capitalismo, entre otras cosas, capitalismo de vigilancia. Pero básicamente lo que hacemos, lo que hacen los algoritmos es mandarle a una empresa o a muchas empresas nuestros datos, que nosotros le damos hasta los datos tan importantes, por ejemplo, lo de historia clínica de nuestros pacientes. Además, le vamos a dar
en breve todos los datos continuos de los niños críticos, yendo a nuestro ramo, ¿no? Todo lo que sale de los monitores, van a ir a... El año pasado estuve en la Universidad de Duke. La Universidad de Duke tiene, por ejemplo, un servidor que maneja una empresa que toda la información que surge de las historias clínicas electrónicas, de los monitores, ¿no? De las órdenes de farmacia, todo lo que surge de la atención de cada paciente crítico va a una caja negra que además le dicen caja negra. Pasa una cosa, X cosa, un accidente, nadie puede acceder a la historia y se va y se revisa toda esa caja negra. Ahora, la mayor parte del tiempo no hay problemas con la atención de los pacientes, digamos, del hecho de un error o algo. Ahora, ¿dónde va esa caja negra? Porque además esa montaña de datos, que es personal, niños que la mayoría van a sobrevivir, y andás a ver dónde van esos datos tan preciados durante el resto de la vida de esas personas. Imagínate la cantidad de datos que no... Tienen datos de nuestra seguridad social, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestra, bueno, ni que hablar, nuestra intimidad, con quién hablamos, con quién... O sea, hoy en día estas empresas, porque me parece que hay que hablar ahí, empresas, estos son empresas, más allá de que nosotros digamos la medicina, no, son empresas, este, están manejando información nuestra sin ningún tipo de regulación. Ninguno. Y más allá de eso, Seba, el problema de eso, aparte de dónde van y que ellos hacen, y consigo con vos totalmente, y lo hacen con poder. Vos fíjate el problema que está pasando ahora con estas grandes redes, con Facebook, Instagram, X, con los europeos que le quieren poner algún tipo de regulación y se arma toda una lucha, y por otros lados van haciendo. Entonces viene toda una pelea. Pero es cómo vuelve esa información. Porque el volver esa información nos vuelve en grandes cantidades de datos que a veces confunden las tomas de decisiones. Mm. En general, uno de los problemas que yo veo con esto, en general en la medicina, es que nos hemos acostumbrado a que las decisiones muchas veces que nosotros vayamos a hacer como médicos, si bien en algunas cuestiones nos pueden llegar a ayudar, nos basamos casi exclusivamente como si fuera en algoritmo, como que simplificamos toda la medicina. Entonces, ¿cómo vuelve toda esa información, todos esos grandes datos simplificados? Y cómo eso lo puede utilizar el médico al lado del enfermo, eso puede tener alteraciones. Vos muchas veces pensaste y contaste, los algoritmos decían, no había que estubarlo al chico a la noche. ¿Y por qué no Sí. había que estubarlo? Hay que ponerle fluidos a los chicos que estaban con sepsis. Lo llenamos con sepsis hasta que apareció en 2011 Mailand. Mm. Hay que hacerle tal cosa porque los algoritmos dicen que hacen esto. Tiene glasgo bajo, intubalo. Está con un COVID y está respirando medio rápido, mirá que el COVID tiene un fenotipo que se va rápido, intubarlo. Entonces, nos llevan a tomar decisiones esas grandes datos que nosotros delegamos creyendo que eso es lo mejor, porque es la tecnología, porque tiene grandes datos, porque lo hicieron científicos que han tratado de simplificar algo muy complejo que es el tema de los problemas de salud, y sobre todo los problemas críticos, de salud críticos, que son complejos. Entonces, yo creo que las famosas guías de práctica clínica que se hicieron para ayudar a tomar decisiones, pero no tenían que ser la Biblia, no era la que tenía que ser la Biblia, creo que nos ha sacado un poco la reflexión al lado del paciente, a ver qué tiene. Esta ayuda no hemos delegado muchas de las cuestiones en estas ayudas, ahora serán la inteligencia artificial. Entonces, que nuestro cerebro se vaya transformando en decir, bueno, yo lo hago mucho más fácil, se lo dejo a la inteligencia artificial que haga, se lo dejo a la calculadora, se lo dejo a la aplicación que me haga y que me diga. Hay estudios hechos sobre el tema los GPS, los orientadores. Aquel que se acostumbró a GPS, pone el Mm. GPS y a veces yo no sé, no me ubico. Y hay otro que dice, no, yo más o menos sé cómo está el norte, sé cómo está esto, tengo un sentido de orientación. El sentido de orientación se empezó a perder, Ah, me porque todo el pasó mundo pone... ahora, volviendo de Brasil, me metí en la Sierra Gaucha y Google me metió a la izquierda en un pueblo y estaba todo de balastro. Dije, no, no, pará, por acá no. Y me ponía, seguí de largo. Claro, Yo volví para atrás. Ahora, bueno, en otro momento, sigo. En un claro, momento va a ser así. pero ese es el problema y en nuestros chicos,
que nuestros chicos vayan creyendo que ese aparatito que está, con todos los problemas de la visión, todos los problemas que significa, y cómo ellos, el algoritmo de estas aplicaciones, les va creando y les va formando a ellos toma de decisiones, que lo delegan por no pensar. Como vos haces, vos tenés formado el sentido de orientación, entonces dices, no, acá no voy. No. Pero otro que no tiene, va a seguir con el GPS hasta chocar. Roberto, si vos te pones a pensar qué es lo que atenta más a la cotidiana, todo, las redes y el celular, es a fomentar cada vez lo inmediato, la satisfacción inmediata, ¿no? El chutazo de dopamina que te da el Y scrolleo, que es te da el like que recibiste, el que te leyó un mensaje. Y lo que hace es quitarnos la capacidad de concentración en forma prolongada, por ejemplo, en una Por supuesto. conversación, en tratar de escuchar al otro. Hoy en día en el hospital es imposible hacer un round médico sin que la gente esté mirando sus celulares. No se mantiene la conexión hasta cara a cara de cuando estás hablando con otro. Eh, entonces todo lo que es prolongado, lo que es lectura también se rompe. Hoy en día las clases son cada vez más cortas, no se tolera, ¿no? Lo que es un poquito prolongado. Capaz que lo que va zafando, que yo creo que por eso también de alguna forma son medio populares, son los podcasts, que son formatos largos. Pero bueno, por lo general los podcasts los usamos cuando estamos haciendo otra actividad, cuando estás corriendo, cosas, ¿no? No te sentás en tu casa así a escuchar un podcast como hacíamos antes con la radio. A lo que voy es, estamos viviendo una crisis gravísima de atención, de empatía con el otro, de comunicación. Y el otro día estaba este argentino Bilinkis diciendo que en realidad son antisociales, porque cada vez los algoritmos... Yo, por ejemplo, hace poco más de 5 años escribí un artículo diciendo de que las redes sociales habían sido buenas para la creación de comunidades de pediatría intensiva en el mundo. Mm. En ese momento, no tenía idea de hacia dónde íbamos a ir. Y, por ejemplo, hoy en día te digo que la mayoría de los algoritmos y del chutazo que te envía de la noticia en el Twitter, la noticia no tiene que ver ya con tus contactos, tiene mucho más que ver con lo que te gusta a vos. Entonces, o lo que, totalmente. no lo que te gusta a vos, Lo que te capaz que es genera lo que te dopamina, enoja a lo que te vos, genera dopamina. lo que te hace engancharte, que puede ser algo que te enoja. ¿Me explico? O sea, ya dejó de Sí. ser el following es todo un bolazo. Ya no te alimenta con lo que está haciendo un compañero con el que tenés empatía. Ya es cualquier cosa, porque los algoritmos cada vez están más liberados porque tienen el objetivo de hacer dinero. Y nosotros comemos del tupper. Todos comimos del Mira, tupper y seguimos comiendo del tupper. Yo creo que va a haber una con crisis respecto en a eso, breve, si ya no está mm, viviéndose, en que el humano tiene que reaccionar y sobre todo decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? A ver, uno ve la noticia en la televisión y que hablan en las redes. Elon Musk, ¿quién carajo es este flaco? ¿Entendés? El tipo está gobernando Estados Unidos incluso antes de que asuma Trump. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora los europeos cagados con Musk influyen en la... O sea, estamos yendo a una centralización del poder, capaz que nunca antes vista, mucho más solapadita. Entonces ahí los médicos, yo te veo a vos, Roberto, ahí en tu clínica, digamos, en un consultorio sencillo donde podés tener contacto con tus pacientes particulares, ¿no? Quieren hablar con Roberto. Yo ya no estoy en esa lógica, yo estoy en una lógica de medicina industrializada, cada vez más industrializada. Porque vos ahí, Roberto, te cagás en el algoritmo. Porque vos vas a una persona que quiere ver un médico que tiene confianza y eso en un hospital, ni que hablar si el hospital es grande, ya no lo logras. Y en una UCI, por ejemplo, donde hay muchos colegas, ya no lo logras. Entonces aparece como el salvavidas de la atención y de la organización los algoritmos, en formato de guías, de un flujograma. O sea, cada vez más industrializados estamos. Al contrario de lo que se pensaba hace unos años de que, no sé, la industrialización había terminado, en realidad mutó. Y el capitalismo mutó hacia que ahora el nuevo capitalismo genera plusvalía no a través de una fábrica que echa humo, sino que a través de los datos. Y nosotros estamos en el por medio. supuesto. Es gravísima la situación para mí, para mí, porque además nos fascina la inteligencia artificial. Es como ya el nombre decís, "Oh, qué, Sí. qué hermoso este algoritmo y fíjate que Yo creo va a que venir. una de las cosas, como dicen ustedes,
creo que hay varias cosas para conversar con respecto a eso. Una es que la inteligencia artificial no es algo nuevo, tiene más de casi 60 años, 70 años de historia. Si uno ve la película Enigma, Alan Turing cuando descifra el código de los nazis, está utilizando inteligencia artificial. Ustedes conocerán que el test de Turing es justamente lo que utilizan las computadoras para discriminar entre otra computadora y el ser humano. Creo que una de las cosas que mutó hacia la inteligencia artificial es que hoy la inteligencia artificial es capaz de generar más inteligencia artificial, o sea, es capaz de autogenerarse. Mm, Hay un documental muy clarito, ¿no? Cuando hacen el torneo de Go con el campeón coreano y la máquina que hace DeepMind, la empresa subsidiaria de Google, y de 5 partidas le gana 4. mm. Y es más, preguntan, muchas veces la duda es, ¿la inteligencia artificial puede revelarse en el sentido de tomar una decisión en el concepto humano de la decisión? Y ese encuentro marca que sí, porque la máquina hace una jugada que el jugador humano considera inverosímil, considera una estupidez y lo hace entrar. Y le termina ganando la partida. Eso, hay un documental que estaba en Netflix que era bien clarito. Y Otra sabes que con hoy en respecto a día la ni siquiera medicina, creo. sabemos cómo generó esa, cómo se le ocurrió. Exacto, O sea, cada vez más negro la totalmente. forma de cómo las máquinas, porque las máquinas no se cansan, las máquinas no tienen pena, no Son tienen empáticas lástima. permanentemente. Exacto. Sí. Y otra de las cosas que creo que en la medicina, el concepto inicial del algoritmo, que era una serie de pasos para tomar una decisión, pero adaptadas a un contexto, en la inteligencia artificial se entienden como que eso, que parece algo como muy, no sé, muy contradictorio, ¿no? Decir, bueno, vamos hacia la medicina personalizada, pero cada vez uniformamos más a las personas, en nuestro caso, los pacientes pediátricos, ¿no? Esto que vos decías, el concepto de la medicina industrializada, yo siempre les digo aquí a los residentes, la medicina fordista, o taylorista, o toyotista, poner el nombre que quieras. Es decir, cada paciente es una individualidad, entonces no podemos decir que a este paciente escéptico, que es el saber más grande del doctor Jaboniski, le tenemos que pasar líquidos así, es tolerante, es intolerante, hay coherencia, hay incoherencia, todos estos conceptos que se están manejando ahora. Y resulta que cuando vos ves el accionar, la justificación es, lo dice tal artículo, ¿no? O, por ejemplo, me escuchaba el otro día lo que vos has planteado, Seba, de los artículos, los 10 artículos más, perdón, las medidas para sepsis y todo lo demás, y hablabas de hormona tiroidea. Sin ir más lejos, el otro día estábamos charlando con una residente que decía, el paciente crítico está apagado, pero lo generalizaba, o sea, no, en ningún momento dice, es lo mismo un paciente con trauma de cráneo, es lo mismo un paciente trasplantado, uno en No. ECMO, uno que tiene shock hemorrágico. No, está apagado. Y le digo, mira, ese es un fenotipo de falla multiorgánica en sepsis. No sé si es todos los pacientes críticos, a ver de dónde lo has leído. Y en realidad cuando vos vas a leer, no dice eso, Mm. dice otras cosas. Creo que la confianza ciega es mucho más deleteria a la hora del razonamiento. ¿Por qué? Porque vos justamente haces eso. Y otra de las cosas es que Internet y estas inteligencias artificiales, lo que no estamos entendiendo, creo yo, y no lo digo yo, lo dice Bilinkis a propósito de lo que vos decías, Eva, es que el producto en Internet somos nosotros. No existe nada gratuito. Estas aplicaciones gratuitas, esto que vos descargas y utilizas sin ningún cargo aparente y todo lo demás, lo que están haciendo a través de las cookies, cada vez que vos entras a aceptas, es que ellos puedan utilizar esa información. Las plataformas de venta funcionan así. La más popular aquí, que es en Argentina y en Latinoamérica, que es Mercado Libre, te dice, o sea, ellos mensuran los tiempos que vos pasas viendo un producto, si lo compras o no lo compras, si cambias de producto y te ofrecen otro más que se parece mucho. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la capacidad de elegir? No estás eligiendo, No, no estás comprando, pero te mira, están haciendo lo que hace el negocio, están Roberto, vendiendo. imagínate en 5 años. Vamos a poner el ejemplo de cosas que pasaron con redes, con algoritmos menos potentes. Facebook en el 2017, por ahí, estuvo el tema en Myanmar, la vieja Birmania, estaba el tema de los Rohingyas, ¿no? Se empezó a circular información por Facebook, un tipo inventó, hay un militar, inventó de que los Rohingyas, que creo que son musulmanes, habían estado violando mujeres, entonces salieron todos, creo que budistas, saltaron a matar a los Rohingyas, y el algoritmo tenía una orden, que era vos
que es la orden principal. Vos generá enganche. Esa era la orden, el outcome. Vos hacés lo que sea necesario para que la gente se enganche más en Myanmar. Y bueno, lo que generó fue cada vez más desinformación, ¿no? Desinformación, empezó a generar enganche, 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 hubo un genocidio. Pongamos ahora 2025, 2026 o en 2027, no sé, tira en poco tiempo, un algoritmo viene una empresa, lo vende a los hospitales donde trabajamos. Dice, mira, para manejar sepsis, este algoritmo está diseñado para acá, está adaptado a Argentina, bla, bla, bla. Bien, ¿cuál es el outcome? No, que sobreviva el niño. Ok, entonces ese algoritmo te va a decir, hacele esto, hacele esto, hacele esto, hacele esto. Y vos vas a estar, vos, yo, todos los que estamos de guardia, vamos a estar atrás del algoritmo, haciendo lo que te sugiere según el perfil fenotípico, según el no sé qué, todo lo que analiza a partir de, bueno, lo que tenga. Supongamos que sea. Pero capaz que el outcome que nosotros decimos en un round médico, habiendo lo que sucede desde el punto de vista humano, no es que sobreviva ese niño. Es que, por ejemplo, muera tranquilo, porque ya no hay nada más que hacer. Y ahí el algoritmo te va a hacer ir para otro lado. Digo, estoy poniendo un ejemplo que vivimos en UCI, en cuando Es entramos. lo que pasaron es lo que pasó en el 2014 cuando midieron a ver cómo eran los algoritmos de tratamiento se había puesto todo el año del 2001 hasta el 2014. Y vieron que era el común, el control era lo mismo que le ponían al algoritmo, que el problema era que tenían que hacer el diagnóstico temprano. Que Claro. hacían el diagnóstico temprano y los dos tenían la misma mortalidad. O sea, es cierto, o sea, a ver, eh, yo creo en que la medicina ha avanzado, yo creo que la comunicación se ha socializado, se ha universalizado, yo creo que hay puntos que nos han permitido conversar y ver a ver en No qué sé si ha nosotros podemos. avanzado, no sé si ha avanzado la medicina, Sí, Roberto. por lo menos, qué sé yo, por lo menos no hemos comunicado más. Posiblemente hayamos tenido retrasos en muchos aspectos, por ejemplo, en lo que decía Oscar hoy de la humanidad con el paciente, del mirarlo a cada uno personal al lado de la cama, de hacer estas críticas. El mayor problema es que también esto que ustedes dicen muy bien, que el paciente es todo como una industria que viene y es como que tenemos que hacer un auto, tenemos que hacer un Lamborghini y el Lamborghini tiene que tener esta y esta y esta y esta y esta carga y decimos, bueno, el Lamborghini es el mejor auto, pero capaz que es el mejor auto para andar en una calle de París o todo, traerla acá al interior de Corrientes, el Lamborghini se destruye. Es mejor andar al campo, andate mejor son las camionetas de esa dura que andan mucho mejor y el Lamborghini no anda para nada. Entonces, eso es cómo nosotros vemos y nos cuestionamos por dos motivos. Uno, cómo hacemos nuestras tomas de decisiones. Pero aparte, Seba, Oscar, todo esto que ustedes están diciendo, tenemos responsabilidad, eso de los que vienen atrás nuestro. ¿Y cómo les enseñamos a ellos el tema de la toma de decisiones? Siendo nosotros tan chiquititos al lado de una cosa monumental que es la tecnología como la inteligencia artificial y mucha otra cosa. Yo muchas veces me siento, y es más, después que esta semana que estuve charlando con ustedes, creo que cuando el próxima presentación voy a poner el tema, conflictos de interés, y la tercera diapositiva le voy a poner, miren, esto es lo que yo creo que se tiene que hacer, pero lo más importante es lo que ustedes decían al lado del paciente. Esto que les sirva solamente de una información, pero no repitan como loro lo que yo les estoy diciendo acá, porque en algunos pacientes se pueden equivocar. ¿Sabes lo que pasa? El otro tema enorme acá, además de los intereses, de la regulación y o pegado a la regulación está el tema de quién se va a hacer cargo, ¿no? La rendición de cuentas. Los franceses hace 200 años tenían anualmente en los hospitales, se decía, no me acuerdo en francés cómo se dice, rendición de cuentas. Entonces los servicios iban y daban cuenta. El accounting le dicen los Claro, ingleses. decía, bueno, a ver, accountability, ahí está. Bueno, pero Contability, no accounting, es muy accountability. bien, uso este algoritmo, lo ponemos a no sé qué y ponele que anda mal el algoritmo. Ponele, o hay un daño. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque la medicina es eso también. La medicina es la capacidad. A vos te dan la responsabilidad y vos te tenés que hacer cargo de lo que sucede con el paciente tuyo. Si vos estás bajo cuidado mío,
Soy responsable porque lo que decido hacer contigo desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico. Ahora, si esto se delega a un algoritmo, un software, cuando venga y haga una cagada, suceda algo que sucede mal, dice, ah, no, yo usé el algoritmo. No, es como muchos dicen, no, yo hice lo que estaba en el algoritmo. ¿Vas al algoritmo? ¿Se va a hacer cargo la empresa del error médico? No, es decir, no, fue Sebastián, porque nosotros sugerimos. ¿Para cómo que No, sugiere? fíjate ¿Se lo que entiende desde pasó el punto con de vista, del punto de vista el médico? Yo creo de la fortaleza, una de las fortalezas de la medicina, es que el médico se tiene que hacer cargo, sos responsable de lo sí. que haces. ¿Entendés? Acá no hay, viene alguien de encapuchado y hace cosas. No, hay alguien que da la cara, que da su nombre, su conocimiento, se brinda al paciente y también brinda el riesgo de tomar decisiones con la vida de otro ser humano. Digo, el que quiera No, hacer algo fíjate sin ese tipo lo de que riesgo, que pasó no con haga el medicina, ¿no? Y atentado, menos medicina crítica. lo que pasó con el atentado frente a la torre de Trump, el militar que se suicida, todas las Mm, instrucciones las sacó a través de ChatGPT. Y ahí va. OpenAI, cuando la cuestionan, dice, esa información es pública. Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Cuando se hizo la auditoría del Senado a Mark Zuckerberg, Tampoco se me hizo acuerdo que cargo. lo veía a través de un tecnólogo que él decía, o sea, uno habla de regulación, pero las personas que tienen regulación no tienen ni idea de lo que están tratando. No tienen idea de a qué se están enfrentando, de cómo cuestionarlo, porque están muy lejos de eso. Yo creo que creo que ni siquiera nosotros que tratamos, bueno, ni siquiera no, yo al menos, no tengo idea de cómo funciona. Vos fíjate que ChatGPT en los últimos 5 meses sacó dos versiones avanzadas, No, nadie pagas sabe. obviamente. Entonces, ¿cómo se regula algo que estamos en pañales a la par de lo que ellos están manejando, de los volúmenes de datos, de los volúmenes de información, de la capacidad de decisión, de incluso, obviamente, tener todo un poder económico gigantesco y ser el bendito capital transnacional que se decía antes, hace mucho tiempo, donde, remedando a tu compatriota Galeano, el dinero tiene mucho más libertad que las personas? Entonces, creo que la regulación, los europeos están tratando de regularla. Es más, vos has visto que le han impuesto sanciones económicas a Google, a Facebook y todo lo demás. Ahí te trancaste, Oscar. Ahí se cortó justo. Eso que decía y lo que decía y lo que decís vos, eso es lo que está diciendo Oscar, precisamente esto es lo que estos algoritmos, estas empresas que no tienen ellos responsabilidad. A mí me llamó mucho la atención que compartí con vos hace unos días el artículo ese que hablaba sobre la inteligencia artificial no piensa. Pero Mm. no decía porque la inteligencia artificial no generaba pensamiento nuevo, sino que parafraseaba una frase de un filósofo alemán que decía que gatilló todo, que fue todo un lío en una época, que decía la ciencia no piensa. Él da una Heidegger. conferencia y dice Heidegger. Mm. Y en realidad él no decía que no había para hacer ciencia, no había que generar una forma de, que no había un proceso de pensamiento, ni que estaba mal la ciencia, ni que la ciencia era un desastre, sino simplemente decía que se generaba conocimiento con esa ciencia, pero que el proceso de pensar era mucho más complejo y en el cual nosotros, con esos conocimientos, con esa ciencia de lo Mm. que nos da, deberíamos generar esto que vos decís. A ver, yo estoy en un lado, hago algo porque hice el algoritmo, pero me salió mal, no lo va a culpar el algoritmo, pero nosotros deberíamos pensar y empezar a ver cómo hacemos esos procesos de pensamiento, ese proceso de toma de decisiones, que no es fácil enseñarla, no es fácil aprenderla, nos podemos equivocar, de hecho aprendemos con la equivocación, pero que se hace necesario entender y cuestionar, y en este cuestionamiento hacia la inteligencia, hacia la tecnología, no como para que no para que es un desastre o que está mal la tecnología, porque nos ha ayudado en muchas cosas, sino que nosotros como seres humanos, como seres, pensemos que
tiene sus limitaciones y que de última deberían ser complementos nuestros y no los que nos guíen a nosotros para hacer las determinadas cosas. Pasa eso en miles de situaciones actualmente en la vida, con todo, como con el algoritmo vos vas tomando decisiones hasta cómo ir de Argentina a Camboriú, a ver por dónde vos pasás para ver y te va generando para ver que por ahí pasás por lugares donde vos podés comprar más. ¿Y A vos cómo no va te, pasando? no te pareció manejando con el Google Maps de que vas atrás como el Sí, Sincha Poroto? Vamos todos para un lado. no, Mira, por este no aquel nos voy y faltó para allá. empieza, te equivocaste el camino, retorne, Sí, retorne. sí. O ves que alguien está haciendo, te mandó a la izquierda, pero había un contramano, igual se mete. Es Claro, decir, este está como sí, yo. Se metió sí, sí, contramano, no sí, le sí, importó, porque le decía al sí, algoritmo que fuera por ahí. sí, 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 sí. Por Y eso es digo, difícil revelarte al GPS, ¿no? Es muy difícil revelarte al GPS. no, yo lo que creo es que, la verdad, creo que la inteligencia artificial, lo que es la toma de decisiones, no lo podemos asumir ahora, ni siquiera ponerlo a la práctica. Yo estoy en contra de eso. Radicalmente en contra. Esto tiene que estar más regulado, tiene que haber otra cosa. No es necesario. Yo lo que digo ¿es necesario el cambio? ¿Qué beneficio nos va a Para mí el riesgo es mucho mayor que el beneficio potencial. Primero probemos que es mejor en todos los ámbitos de que mejora el valor de los cuidados que damos, en todas las dimensiones, no solamente en que sobreviva alguien. Y que lleve tiempo. ¿Cuál es el apuro? Ese es el problema en que entramos en el apuro. A ver, este, no vamos a curar las vidas de todo el mundo, se van a seguir muriendo las personas, enfermando. Por ahora los médicos vamos a seguir estando, por lo menos la mayoría de los médicos clínicos creo que por ahora no. Ahora, otro problema en donde cae la inteligencia artificial. ¿Es algoritmo de toma de decisiones lo que necesitan nuestros pacientes? ¿No necesitarán más Mm. cuidados de enfermería, por ejemplo? Que es una máquina, no lo puede dar. Digo porque si hay algo que tiene tiene un efecto como que te unibila, ¿viste? Te marea y como es un espejismo. Vas para ahí porque te parece que es lo importante para tus pacientes. La discusión más compleja que tuve esta semana en el hospital fue qué hacíamos con un niño que tiene tal nivel de dependencia y cuidados que no sabíamos en el hospital dónde ponerlo. O sea, no tiene nada que ver con un algoritmo de toma de decisiones. Y esa fue la decisión más compleja en el hospital porque lo que necesitaban era enfermería especializada. Y la enfermería sigue siendo olvidada. O sea, ¿dónde están los problemas sanitarios en nuestros países? ¿Es que no tenemos algoritmos? ¿Es que los médicos... No, los problemas que tienen nuestros pacientes son otros que le importa un soto a la inteligencia artificial y a los algoritmos y las empresas solucionarlos, porque ellos no van a Y, tener rédito ahí. y por ¿Se otro entiende lo que lado, digo? Seba, sí, Es como totalmente. Yo cuando me voy a un acuerdo cuando congreso vos médico decías, de eh, pediatría y ves lo que mismo. hay 20 simposios, de los cuales 7 son de ECMO. Vos decís, la puta madre, la mayoría de los que estamos acá ni siquiera Sí. tenemos un ECMO en nuestro sueño y estamos dedicando todo el tiempo nuestro en estas porquerías. Es un espejismo. A mí yo me hacía acordar, cuando yo entré a medicina, te estoy hablando año 81, mira que ya tengo mis años y mis canas, ¿En qué siempre me mes? decían, siempre Yo me nací decían en los julio del profesores, 81. no, ni habías nacido, entré en marzo del 81, mira, así que vos estabas todavía en la panza de tu mamá cuando yo Ahí estaba va. estudiando medicina. Y siempre me dijeron, desde esa época me decían, que medicina uno más uno nunca es dos. Y vos fíjate que los algoritmos, nosotros hacemos uno más uno, queremos hacer el dos, que en la medicina generalmente no es dos. Y por otro lado, estos algoritmos generalmente son, que es nuestra gran pelea y todo, y cada vez estamos visibilizando más, sobre todo con voz a la cabeza en muchas cosas, y son nuestro abanderado en muchos de esos temas y las peleas y todo, que nosotros no somos, y los algoritmos son formados en otros lugares, que no tienen nuestra realidad. Pero esto que antes era no solamente la realidad de lo que podemos hacer, se empieza a medir. Hay dos proyectos muy interesantes, uno en Colombia y otro en Chile, que están midiendo cómo alteran los contextos, cómo alteran esto de los microARN, estas Mm. pequeñas partículas que ahora en 2024 se dio el premio Nobel por eso a los descubridores del microARN,
que son partículas que salen, que copian, que no es el ARN que va a formar las partículas en el citoplasma, que sale del ADN, sino que salen del ADN, copian, pero son muy chiquititos, pero a veces pueden, en los lugares de formación de las moléculas, pueden actuar a favor o pueden actuar en contra, y dependen de los distintos estímulos, cómo se actúan. Y eso pueden producir más cáncer, y eso pueden producir más enfermedades, más problemas inflamatorios, etcétera, 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 pero muchas de ellas, de este microRN, están influenciados por los contextos. Entonces, nosotros vamos a aplicar, mirá, te llevo a una cosa simple. Acá en Corrientes, a 1000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, la gente todavía sigue mirando cómo el servicio meteorológico lo que está por pasar en Buenos Aires. Si hace frío en Buenos Aires, acá se abrigan. Y, y tenemos 40 grados de calor, ¿viste? Entonces, 45 a El la sombra. centralismo, sí. Entonces andan todos comprando abrigo y todo, y compramos, nos vestimos igual, porque nos vestimos todos Yo sé iguales. más lo que está Nosotros pasando en queremos Los hacer, Ángeles, que está todo en incendio, de lo que está pasando en Salta o claro, en tu los provincia, incendios de ¿entendés? Los Ángeles más de lo que está pasando Estamos acá. todos sufriendo por el incendio de Los Ángeles, Por que a sufriendo los por Los cajetillas se Ángeles. le está prendiendo fuego todo, ¿no? Ayer escuchaba a Mel Así Gibson, es. decía, no, me voy a tener que mudar. Y es como parte de mi preocupación, Sufrí por eso. tengo más Y, empatía con y, él. y, y lo mismo pasa con la medicina. Nosotros muchos los algoritmos los utilizamos en Bach. Franco y Camilo, me acuerdo, habían hecho una recopilación de lo que eran las guías del consenso para manejo del niño con sepsis, y que el 80% de la información la habían hecho en países desarrollados, y que por ahí no era la realidad de lo que nosotros teníamos acá. Por supuesto, tenemos que generar nuestra información, pero lo cierto es que estos algoritmos, que el algoritmo que nosotros creemos que la medicina es uno más uno, puede no ser aplicada, y esto que decía Oscar del tema de la individualización, o mirarlo, pero también mirando el contexto, nosotros lo estamos haciendo, es lo que por ahí la tecnología y todo nos lo puede dejar. Y a mí no me preocupa, como también a vos, nuestros hijos, cuáles van a ser los procesos mentales que lo lleven a ellos a que salga un futuro galiano a rebelarse contra las venas abiertas de Latinoamérica. Nosotros vivimos sufriendo, estamos sufriendo lo mismo que uno ve más rápido en los hijos, pero no nos vemos nosotros. Yo, por ejemplo, en el último año estoy teniendo una lucha conmigo mismo de volver a leer lo que leía antes de tapa, digamos, tapa, libro. ¿Por qué? Porque cada vez leía menos. Y no lo que decías vos al principio, el libro tiene un proceso muy conocido de centenios ya, desde el punto de vista físico, un proceso, yo nací en un mundo analógico en el 81, era todo analógico, mi lógica de razonamiento, de interacción con el mundo es analógico, y lo que veo es con los que son nativos digitales, como son nuestros hijos o nuestros nietos, depende la edad que tengamos, es distinta. Ahora, yo veo retrocesos. Quien no quiera ver, no lo vea. Lo veo en mí mismo, por eso trato de ponerme un freno, y ni que hablar en los chiquilines, en los adolescentes. O sea, está todo bien. En mi época estaba como el Pac-Man, el Atari. Mi Sí, madre me sacaba de los pelos, yo me escapaba y trataba de meterme, pero siempre hubo distractores de lo analógico. Ahora, el mundo es analógico, el mundo es físico, el mundo es el de la conversación, ese es el mundo humano. Esto es muy nuevo todo, esto hay que ver qué pasa con todo esto. Exacto. Entonces estamos criando de golpe y porrazo totalmente digital a una generación y estamos fomentando la digitalización de ellos como si fuera lo que hay que hacer, ¿no? Está como esa irremediabilidad, digamos, que vende Zuckerberg. No, esto ya está, vino para quedarse. Cosa que me calienta que digan, esto vino para quedarse. Digo, la esclavitud, yo pongo el mismo ejemplo, pero sirve. La esclavitud durante centenios fue el poder económico, el motor económico de todo el imperio británico. Y un momento fue tal la crisis y dijeron, no, esto está mal, abandonémoslo. Y estamos hablando de que el esclavismo, la esclavitud, el esclavismo como movimiento duró centenios. Esto tiene, te diré lo de las redes de la explosión, 10 años. Es Sí. nada. Es algo muy, 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 muy nuevo. Es nada. Nuestro cerebro no está preparado para esto todavía. Ni que hablar lo que van a hacer los algoritmos unos años. Por eso digo, como
entregarnos a la irremediabilidad, como que esto es lo que va a suceder y bueno. No, viejo, si tus hijos leen menos, tenés un problema. Si vos para calmar a tu hijo y para enseñarle necesitas ponerle un video de YouTube o para que se calme, meterle la mierda de aparatito, te estás equivocando. Y me cago cuando me dicen, estás como que lo antes era mejor. No, antes había otras mierdas, estaba la televisión y que también había que abartarla, estaban los videojuegos, Claro. ir al pool cuando eras adolescente que era más, no, el pool, los tragamonedas, siempre hubo algo del estilo, pero ahora está en el cuarto de tu hijo, 100% del tiempo. La ubicuidad que tiene esto. Y además, nada es tan poderoso en el cuanto de generación de adicción como estos algoritmos. Digo, ¿quién de nosotros soporta? Si no lo podemos autorregular nosotros, imagínate un niño, imagínate un Seguro. médico Es, cansado. es impresionante, es Es impresionante. impresionante. Pero mira que la gente Lo además veo en mis Mira, nietos. lo ves mira y esto a mí que vos dices. me deprime ver 10 Ah, jóvenes pelotudeando con el celular, pelotudean entre ustedes, loco. Ya los jóvenes ni ya, saben que hay estudios, no importa estudiar, lo ves. ¿Cómo haces para sacar a bailar una chiquilina hoy en día? Se mandan mm, Instagram. Se está perdiendo Sí, sí. hasta la capacidad de generar una. O hay otros caminos que andás a ver cuál es el efecto que pueda tener, que son más sencillos. Porque vos para mandar un mensajecito por Instagram privado y te pido el número y mando, es todo muy fácil. Todos sabemos que mandar un mensaje por acá es más fácil y tenés más impunidad sí. que ir y dar la carita. Y vuelvo a eso de quién se hace cargo, tenés que hacerte cargo. Y eso que es tan humano lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Es muy preocupante para mí. Bueno, mira, con respecto a la tecnología, ¿no? Y con respecto, yendo a la parte médica y de quién se hace cargo y a quién obedece, y si la inteligencia artificial ha venido a democratizar, como se dijo de Internet en su momento. Me acuerdo que hay un científico argentino aquí, que incluso algunos les dicen el Messi de la ciencia argentina, que es Alberto Kornblit, que es profesor de biología, y él decía, la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Y uno ve que la inteligencia artificial, uno cree que está con la última versión, con la versión más avanzada, con la que te va a permitir analizar datos de una manera más fidedigna, más eficiente. Y la pregunta es, si la inteligencia artificial es tan poderosa, ¿por qué no en nuestros países, por ejemplo, nosotros aquí seguimos teniendo desnutridos tipos Kwajorkor y el manejo sigue siendo de regular a malo? ¿Por qué seguimos teniendo las tasas de tuberculosis que tenemos y no se aplica eso a una patología directamente vinculada con la pobreza y con la falta de las cuestiones básicas que hacen la dignidad de una persona? Y otra de las cosas es, yendo a lo que vos decías con respecto al acceso a la televisión, que los medios electrónicos, en particular este aparatito, lo que ha logrado es, este realmente democratizó el acceso. La tele por ahí, ¿viste? Tenías, si no tenías cable, estabas limitado. Para tener cable tenías que tener cierta condición socioeconómica. Tener tele a color, me acuerdo, bueno, yo soy clase 79, así que tele de 14 pulgadas, blanco y negro, Mundial 86, tele a color cuando era adolescente, y un tele. Hoy cada integrante de la familia tiene un dispositivo. Es Mm. más, no se ve una serie. Y eso, ojo, hay gente como Mario Pergolini aquí en Argentina que habla de eso y hasta cierto punto creo que él lo exalta, el hecho de que cada uno ve algo diferente en una plataforma diferente, que está personalizada. El Mm. punto es que vos te pierdes todo el menú, porque no decides vos qué ver. Es el algoritmo el que te ofrece cosas que solo van de acuerdo a lo que te gusta, pero nunca Pero puedes, además, cuando vos puedes ponías la discutir con tele, otro. cuando vos ponías la tele, tenías que llegar a un acuerdo en tu familia. Primero convencer a tus viejos que no te mandaran a dormir. ¿No? Después había una conversación ahí, decía, bueno, ¿qué ponemos? Sábado de tarde, ponemos una película para todos. Había como una conversación y un acuerdo. Ahora no. Cada uno se va al cuarto, se engancha al celular, se bajó su película de Netflix. No, no, eso no está bien. Eso nos Por eso fue aísla. tan poderoso, por eso fue tan poderoso, independientemente de los sentimientos y todo,
fue tan poderoso acá en la Argentina que se venía todo, estaba todo mal y seguimos mal y las peleas y cada uno individual. Lo que fue el Mundial del 2022, porque las familias se sentaban a mirar los partidos. Y vos Mm. decís, y bueno, ¿y qué querés vos? No, era todo el mundo, la nona, la tía, en mi casa, mi señora, porque cuando una vez hizo el gol Messi contra México, entonces tú justo estaba haciendo torta, entonces tuvo que hacer torta todos los partidos, entonces hacía la torta todos los partidos, venían todos los nietos, vos te sentaste en este lugar, vos te sentaste, pavadas, que vos no grites, no, sí, mirá lo que hace esto, no, tranquilo, una relación que se perdió el celular porque la única pantalla que estaba era la del fútbol y todos opinando sobre fútbol. Y por eso la gente salió con una emoción colectiva, una locura, porque se necesitaba una alegría como esa, pero es como que volvieron las relaciones humanas. O sea, volvió algo de las relaciones humanas. O sea, esa pavada que significa el fútbol y mirar un partido de fútbol, Mm. empezó la gente dejó y se empezó a comunicar y vio como el otro lloraba con un gol, y vio como el otro sufría, y papá, no, no mire porque te va a hacer mal la presión tuya, que esto, que lo Eh, otro, la nena, la abuela puteando porque decía, no, ya no van a hacer otro gol, como siempre en Argentina no hacen otro gol, y entonces, pero se volvió a comunicar la familia. para mí, esto va a mejorar. ¿En qué sentido? Esto va a ser crack. Tiene que haber una crisis antes, andás a saber cuáles serán los daños. Ya estamos viendo algunos, pero cuáles serán. Va a haber un crack y va a haber un quiebre, porque esto va para peor para mí. Yo qué sé, en el punto, por ejemplo, para mí el fútbol ya no es más en TV. Yo no veo más fútbol en TV, a no ser que sea algún partido muy específico, internacional. Para mí el fútbol es ir a la cancha. Para ¿Sí? mí es ese el fútbol. El real fútbol es ese. Es la El deporte en tribuna, general es así. claro, es cualquier tipo de deporte es en vivo. Ahora, hoy nombrabas vos, Oscar, el tema de el Go. Eh, Kasparov, el maestro de ajedrez, fue el primero que se empezó desde los 80. Cuando él estaba en la gloria, empezó a entrenarse no. Empezaron a usarlo a él como test de los distintos algoritmos de ajedrez. Allá empezó con el DeepMind, Deep Blue, no sé qué, IBM era la empresa que lo generaba. Y está muy interesante un libro de Kasparov, donde él muestra como al principio, nada, le ganaba fácil, hasta que perdió. Y fue como el final del ajedrez en aquel momento, ¿no? Dijeron, está, nos ganaron las pantallas, los algoritmos de La inteligencia máquina. artificial. Pero en realidad, nada de eso sucedió, porque aunque el algoritmo te destruya, perdía lo humano, digamos. Y el ajedrez Exacto. lindo de ver es cuando lo juegan dos humanos, para ponerle ajedrez. Lo mismo va a suceder con el básquetbol. Pues el día de mañana van a ser cosos biónicos que van a tirar de tres y van a meter más que Curry. Pero ¿a quién le interesa y a quién le va a agradar, a qué humano le va a agradar ver a alguien que no erra? No, nada. Es justamente en el error en la equivocación, en la discusión, en el desazón, está la magia de la vida. Todo esto te la quita. Bueno, el que le gusta mucho el básquet, generalmente, le gusta más mirar el básquet universitario de Estados Unidos, los básquet comunes, que el profesional, porque el profesional tiran de tres, tiran de tres, tiran de tres, tiran de Pero tres, tiran de en tres, ya es cualquier medio que actividad automático. humana, Roberto, No ¿vos de tiene, cuándo no tiene, aprendiste? ¿De qué pacientes aprendiste más? ¿De los que te equivocaste o de los que te fue bien? Los que te equivocaste. no, lo que me equivoqué. Claro, La o sea, equivocación es lo principal. Pero yo coincido con vos en esta cuestión que vos decís, y eso pasa con el tema de las generaciones. Yo creo que vamos a una generación donde va a llegar un momento que va a estar peor, posiblemente haya una generación mm, posterior a la actual generación de nuestros hijos y nietos que también esté más, y va a haber un momento, una generación que va a ver esta falta de todos estos problemas, la falta de comunicación, y que va a saber y va a aprender a cómo utilizar las herramientas de la tecnología para su mejor vida, pero viendo todos los problemas que vienen. Porque así han ido yendo las distintas generaciones, ¿no? Ido avanzando como seres humanos, o sea, viendo los errores. Nosotros nos quejamos que los chicos, nosotros por lo menos yo soy un baby boomer, o sea, trabajo, 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 y parece sí, que no entiendo otra totalmente, cosa que sí. trabajar. No, sí, Los sí. chicos que vienen atrás
3 de la tarde ya no quieren hacer más nada y nosotros, son unos vagos, ¿no? Son capaz que son más inteligentes que nosotros, pero es otra generación que ellos no quieren eso y quieren no estar todo el tiempo trabajando. Entonces yo creo que sí que va a haber vamos a ir a algo peor, pero soy positivo en el sentido de que las cosas después más adelante van Lo a que cambiar. pasa que lo que es más riesgoso, que no está bueno, es que justamente este aislacionismo que te empujan los algoritmos hacen que tampoco haya comunicación entre las generaciones y que no haya acuerdos entre generaciones que toda la vida hubo. Por ejemplo, esta generación más joven de estudiantes de medicina que tienen 20, 22 años, tienen esa lógica, ¿no? No quieren trabajar los fines de semana, no quieren trabajar muchas noches, lo cual me parece espectacular. Pero generacionalmente, por ejemplo, son muy malos en lo que es, me parece, la iniciativa. O sea, lo que necesitan es alguien que los empuje. ¿Por qué? Seguramente esté vinculado a que es una papa andar con Google. O sea, vos fijate que es raro que pregunten cosas que nosotros estábamos obligados a preguntar. Cuando vos ibas en el auto antes, ¿cómo te guiabas? Tenías que frenar, llamar a un tipo, decirle, ¿para dónde voy? Me estoy perdido, patrón. Y a uno no te daba Sí, ni sí, sí. pelota, otro te mandaba a otro lado. La calle de Ambrauska, ¿dónde queda la Ahí calle? Me está. dijeron que está la calle de Ambrauska. 4 cuadras, 3 a la izquierda, 2 derecho, y vos te ubicabas. Ahora pones Exacto. el GPS. Ahora, llévalo a la práctica clínica. El residente de ahora, o sea, nosotros cuando empezábamos a hacer guardia, el susto que teníamos, era tremendo. Tenías que agarrar toda la libretita, anotártelo, hacer todas las cuentas, equivocarte, preguntarle a tus compañeros más viejos. Ahora son todas apps, está Google acá, lees Sí. todo en PDF, no hay que ir a la biblioteca, está todo como mucho más digerido, o eso es lo que pensás vos. Entonces, claro, cuando hay un problema real analógico, es más difícil sortear muchas veces. Y viene el baby boomer y te arrasa, ¿viste? Te tira todo y dice, son todos unos imbéciles, no saben hacer nada, ¿no? Y asume todo, no deja crecer a nadie al lado, porque no paran de trabajar. Tampoco está bien eso y hay cosas que hay que No, moldear. a mí me asusta a veces, a mí me asusto, yo me asusto de mí, algunas Bueno, veces por con eso, eso, ¿no? pero lo que pasa, lo que es riesgoso de estos cambios del smartphone, es que fomentan el aislamiento. No hay comunicación entre las generaciones. ¿Me explico? Es como que no solo que no hablamos otro idioma, es que no es necesario hablar a veces. O sea, yo paso visita en la sala de pediatría a veces y están los residentes de último año, los residentes de primer año, los que están haciendo el internado, después los pregrados, ¿no? Yo qué sé, para agarrar a que todos estén escuchando la conversación y que no estén en el celular, es un milagro. Y lograr captar la atención de ellos es casi imposible, no hay nada más. Es como dicen de esto es lo más divertido que hay. Tenés música, tenés a tus amigos todo el tiempo, no hay límite de horario, no hay límite de nada, tenés acceso a todo lo que quieras, cuando quieras, sin costo, entre comillas. Entonces esto destruye también de alguna manera el tejido social en el cual nuestra vida se desarrolla. Yo creo que ahí, más allá de lo económico, del capital que busca dinero, Mm, está metiéndose en el entramado social de discusión y en definitiva también es un atentado a la democracia, a la democratización también de la toma de exacto. decisiones. Es algo democrático. Digo, a vos te pasa, Roberto, a vos te pasa, Oscar. Cuando vos tenés un paciente difícil y son cuatro o cinco, capaz que hay cuatro o cinco opiniones, pero de esa discusión termina teniendo una decisión del colectivo a través de una Mira, conversación que además se autocorrige. justas, Cuando es un algoritmo, el algoritmo se autocorrige el solo y no sabes ni cómo. mira, justo has dado en la tecla, ¿no? Esto de la atención con el celular. Nosotros hemos llegado al punto de que tenían que dar clases sus propios compañeros y pedirle los celulares. Mm, Y llamativamente empezaban a hablar entre ellos. Se mm. pasaban un mate, preguntaban, discutían. Cuando está el celular, no. Hicimos eso, ¿no? Así como algo así, queriendo y sin querer, quitarles un día el celular, pedírselos amablemente y después no pedírselos y la diferencia es abismal. Y como vos dices, esto del entramado social a la hora de, che, ¿dónde vivís? ¿Con quién vivís? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué problemas tenés? ¿Te alcanza la plata? ¿No te alcanza la plata? ¿Te peleaste con tu mujer? No sé.
un montón de otras cosas que hacen a los vínculos y a las relaciones humanas, esto lo termina destruyendo porque acapara la atención, que es lo más fácil de acaparar. O sea, uno va a un bar, por ejemplo, ¿no? Y en el bar está el tele prendido. Mm. Y los neurocientíficos te dicen, es imposible que alguien mantenga una conversación si el tele está prendido. Porque eso que está brillando, cambiando de color, cambiando de pantalla, cambiando de imagen, en algún momento capta tu atención. Estamos hablando del tele, ¿sí? Tengo una hija muy pequeña, ustedes lo saben, y nosotros no prendemos el televisor cuando ella está, porque es increíble. Está sentada jugando y empieza a hacer su balbuceo y gatea y cambia de posición. Prendes el tele, se sienta, mira el televisor. Vos hablas, no te registra. No te registra directamente. La Lo perdés, apagas y es como si perdés el niño. lo hubieses desconectado. Exactamente. Y lo mismo pasa, creo que ustedes también lo deben haber vivido, ¿no? Sí, Cuando sí. sale a comer o cuando se ha ido de vacaciones, se sientan en una mesa y en la mesa de al lado hay una familia que no se habla. Que el marido está viendo el Están celular, todos en los eso. hijos están viendo el celular o la tablet y la mujer está viendo, le sacan fotos a la comida y la comparten. ¿A quién le importa lo que vos comés? ¿A quién le puede interesar? A ¿Cuál es nadie. el objetivo Al de mostrar algoritmo. algo tan íntimo? Nada. El otro día le comentaba aquí a nuestra jefa de residente que ya tenemos una brecha generacional importante y le decía, cuando yo era chico, mostrar las fotos de la familia era Un solo a evento. personas de confianza, o Sí, sea, sí, sí. sacar la foto y decir, che, mira, así era yo cuando era chico, esta era mi mamá, mi papá. Ahora está todo ahí, ¿no? Y se comparte mucho esto de los chicos, ¿no? De la exposición de los chicos, y eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? A mí eso Mirá, es algo que yo acá no en comparto para nada. vacaciones, empezaron las vacaciones en diciembre. Claro, primera mañana, yo tengo prohibido el celular. Las chicas están prohibido. Y para ver películas le dejamos Netflix y siempre películas, nada de serie. Entonces, ¿qué película van a ver hoy? No sé. Una mañana se les fue la moto, ¿no? Empezaron a ver una, dos. Yo llegué del hospital y dije, se acabó. ¿Cuántas van? No, vamos una. Iban como tres películas. Corté, corté. Y desde esa hora, habrán sido las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, si yo cuento las cosas que en vacaciones ellas hicieron, entre ellas dos, hicieron hasta una rampa de madera para saltar con una bicicleta, salir volando, esa era lo que estaba en la cabeza, salir volando por el vecino y se habían puesto un casco. Todo eso, todo eso de, ¿no? De batir el aburrimiento, hubiera sido Mm, nulo solo esa tarde si yo decía, ah, sigan viendo, total son las vacaciones. O sea, yo creo que no nos damos cuenta el tiempo que pierden de es cierto. crear, Y los de procesos que pierden, divertirse. Seba, y los procesos en la generación de pensamiento, porque todo eso que hicieron ellas son procesos en la generación del pensamiento del cerebro. Como vos dijiste, miles de años que viene nuestro cerebro, no es una cuestión simplemente que No, mirar y está ahí la cuestión, sino que son todos procesos que se van produciendo biológicos entre las conexiones de las neuronas, que se van produciendo a través de eso y después posteriormente para la toma de decisiones. yo no sé dónde terminaremos. Es, No vamos a solucionar el mundo acá. Hay Pero es mucho, bueno pensarlo y reflexionarlo y hay mucho discutirlo, es poder detrás bueno. de esto. Es mucho Sí, poder. O sea, acá cuando vienen las grandes empresas, Google quería poner acá en Uruguay porque tenemos mucha, muy buena velocidad de internet, supuestamente. Quería poner un hub, digamos, de información latinoamericano acá. Todo el mundo le abre los brazos. Es decir, vino Google, que es la empresa más fuerte. Es como que claro, venía Ford, ahí está, Ford hace 100 años a poner una máquina, una empresa para producir autos. Es lo mismo. Pero creo que el debate hacia la interna del sistema sanitario, pero también por fuera del sistema sanitario social, esa es la regulación de todo esto. Porque ahí es necesario, es exacto. regular. Yo soy partidario de que a los niños, sobre todo antes de los 16 años, hay que prohibírselos. No deberían estar, sobre todo las redes sociales, no le veo, no solo no le veo ningún tipo de beneficio, sino que veo mucho daño. Y eso lo estamos viendo. Así que no le, en una etapa tan sensible donde construye la persona su personalidad y aprende a
a tomar decisiones que lo hacen Y ser quien modela su sos. cerebro, y modela su cerebro. No podés darle un algoritmo, no podés estupidizarlo tanto. O sea, la inteligencia artificial le chupa a la inteligencia, no alcanza a desarrollar su propia personalidad, su propia persona. Digo, tuvimos la pandemia en el medio que, bueno, de alguna manera esto se nos descontroló, ¿no? Eso es algo que vivimos, que es así. Los algoritmos florecieron en la pandemia. Este, Sí. pero bueno, me parece que hay una discusión en las sociedades más libres como son las nuestras a dar para regular esto de una vez. Y es algo que me preocupa que ni siquiera está en la agenda pública. Mm, así Y es. por todo lo que significa también las grandes corporaciones. Bueno, vamos a tener que dejarla por acá. Vos te vas a la guardia, vos tenés pacientes. Yo tengo que descansar hoy porque Qué me lindo, toca una guardia hora y mañana. cuarto estuvimos hablando de todo esto, mirá qué lindo. Sí. Otro día, la semana que viene o la otra, voy a poner seguramente una grabación con Nelson, que le gusta la inteligencia artificial, pero no lo voy a cocorear con esto. Y con Camilo sobre Phoenix, un año después. Porque entre otras cosas, Perfecto. Phoenix ahora se empezó a validar, pero viste que salieron los británicos. Lo validaron para donde ya se sabía que iba a funcionar, porque Phoenix se alimentó, los algoritmos se alimentó básicamente de países ricos. Así que voy a guardar un poco para meterle el dedo en la llaga la semana que viene a ver qué pasa. Che, un gusto estar con ustedes este rato. Un placer Igualmente. enorme. Arriba. Nos vemos, gente. Un gusto. Nos Chao, vemos.